Listo, empezamos grabación. Bueno, ¿se escucha muy duro la música? ¿Le bajo o ahí estamos bien? Ahí le bajo un poquito. Bueno, chicos, como les estaba comentando, vamos a empezar ya con el plan de batalla de Jesús. Vamos a ver qué es todo lo que va a pasar con nuestra tierra. Por favor, o sea, acuérdense de lo que dijimos desde el principio. Creo que esto es muy importante para ahora que vamos a empezar a ver cómo Jesús va a desarrollar todo su plan. Y eso ya está pronto a empezar. Algo importante que tenemos que entender es, no podemos conocer lo que ha de venir sin primero conocer al que ha de venir. Entonces, si es la primera vez que alguno de ustedes se conecta, les pido, tienen que verse las sesiones anteriores, tienen que comprender el corazón de Jesús y quién es Él y quién es el Señor y cómo Él actúa con su creación, cómo Él actúa con nosotros y cómo es, sí, su corazón con la iglesia, su corazón con su pueblo. Igual eso se puede ver a lo largo de toda la escritura, pero creo que es importante que entendamos realmente cómo es el corazón de Dios antes de irnos a leer todas estas cosas, porque se los digo desde ya, lo que se viene va a ser duro, va a ser fuerte. Las cosas que están profetizadas para la tierra van a ser fuertes. Y creo que importante es que nosotros podamos comprender por qué el Señor hace todo esto y cuál es su corazón detrás de hacer todas estas cosas y, y claro, que podamos conocer qué va a pasar para que nuestro corazón esté ubicado. Creo que ese es el propósito principal de de este apartado, de todo lo que se viene aquí, de los próximos capítulos, que nosotros entendamos em, por qué el Señor va a hacer esto. Y eso nos va a dar a nosotros una perspectiva correcta en medio de ver cómo la tierra va a sufrir muchas de las cosas que el Señor permite para transformación. Entonces, para eso voy a aquí a dejar de compartirles el soaking y vamos a pasar al material. Yo sé que hace rato se los compartí a las personas que recién llegan, de pronto todavía no lo tienen a la mano. Lo voy a compartir en pantalla. Si ustedes lo tienen y quieren como rayarlo o lo que sea, pueden hacerlo. O sea, pues eso es para ustedes. Eso es del libro de Maranata de Mariano Senewald, como ya también les compartí en su momento. Entonces voy a abrirlo acá y les muestro. Vamos a ver si podemos, si podemos. Listo, aquí les comparto esto. Bueno, aquí estamos. Entonces, este es el material complementario del libro de Maranata. Se los recomiendo un montón. Yo creo que ustedes ya lo saben. Em, si alguno está en Colombia, yo tengo una manera de conseguirlo. Si alguno está en otra parte del mundo, no sé cómo conseguirlo, pero lo voy a averiguar. Y pues bueno, ya que ustedes tienen este material, vamos a dirigirnos a este apartado. Voy igual a compartirles pantalla para que se entienda, pero igual acá como que quiero compartirles bien esto. Entonces, empecemos. Oramos, Señor, este espacio es tuyo. Vamos a empezar. En Chile yo sé dónde conseguirlo. Bueno, entonces ahí te recomiendo un montón que lo puedas conseguir. Nissen es súper bueno y encima tiene todo este material, entonces está increíble eso. Y vamos a empezar a ver Apocalipsis 6 en adelante y aquí entramos a... Ah, lo tienes. Bueno, gloria a Dios. Súper chévere. Súper chévere. Entramos a la parte 4 de la carta de Apocalipsis y esta parte en general, tanto en Basileia, que fue donde yo me capacité, como en el libro, Mariano lo llama el plan de batalla de Jesús, creo que es un buen título, porque acá ya empieza a suceder que, ¿recuerdan lo que pasó en el apartado anterior? Tenemos una revelación impresionante del trono de Dios, de cómo es ese trono impresionante, increíble, con seres alrededor que están adorando al Señor día y noche, con 24 ancianos que están delante de su trono, como ese trono está lleno de fuego, estruendos, relámpagos, como ese lugar es tan sagrado con con un mar de cristal mezclado con fuego, un lugar
temible, terrible, pero al mismo tiempo glorioso y al que tenemos acceso libre por la sangre de Jesús, que es lo que Hebreos nos dice a nosotros. Entonces, el trono de Dios es algo espectacular, o sea, la casa de Dios, el lugar en donde él habita es tremendo. Y no sé si recuerdan, pero pasa algo. En la mano derecha del Padre hay un rollo que tiene 7 sellos. Y preguntan, creo que son los ángeles, preguntan en el cielo, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus 7 sellos? ¿Qué hay en ese rollo? El plan de batalla del Señor, o más bien, el plan de purificación de Dios para la tierra. Y hay un plan de purificación que tiene, bueno, estos 6 rollos, tiene todo este plan que se va a llevar a cabo para la salvación de las personas. Y el cielo pregunta, ¿quién puede abrir ese rollo? Y Juan nos describe que en esa visión él duró media hora en la cual hubo silencio absoluto en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra no había nadie, absolutamente nadie que fuera capaz de llevar a cabo el plan del Señor. Entonces, dice que Juan, esto es Apocalipsis 5, Juan empezó a llorar muchísimo, empezó a llorar desconsoladamente porque él decía, ese es el plan de salvación para la tierra, para la humanidad, para todos, y no se encuentra uno media hora en el cielo en donde hay silencio absoluto y ninguno es hallado digno para llevar a cabo ese plan. Nadie puede llevar a cabo el plan, nadie. Y Juan se desespera y comienza a llorar amargamente porque eso implica la condenación absoluta de todos los seres humanos. Eso implica perdición total, eso implica cero esperanza. Perdemos toda esperanza, no hay ninguno digno de llevar a cabo el plan del Señor. Pero entonces sucede lo siguiente, que está aquí más arriba. A ver, dice, pasa esto que vemos acá, que cuando Juan estaba llorando desconsoladamente después de que había silencio absoluto y no se encontró a nadie, uno de los 24 ancianos que estaba ahí le dijo a Juan, no llores, deja de llorar, levanta la mirada. Y dice la palabra, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces hay un anciano que le dice a Juan, deja de llorar y mira al trono del Señor. Delante del trono está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está Cristo ahí y Él es el que ha vencido y es capaz de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único digno. ¿Y por qué es el único digno? Más adelante vamos a ver acá en el versículo 6 que dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús es digno, el único digno de abrir ese rollo que tiene el plan de salvación del Señor? Porque él de pie estaba estaba de pie cordero como inmolado, o sea, él se paró y lo que vio Juan fue a Jesús lleno de las cicatrices de la obediencia absoluta que él tuvo al Padre, de la santidad que él guardó aquí en la tierra, un cordero como inmolado, o sea, Jesús repleto de esas cicatrices de la cruz que lo hacen, esa cruz, esa santidad, él, el que fue capaz de vencer al pecado y es capaz de vencer a la muerte por vivir en obediencia, ir hasta la cruz y morir por los pecados de la humanidad. Por eso Él es el único digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, quiero que entendamos este fundamento. La razón por la cual Jesús va a llevar a cabo todo el plan que vamos a leer ahorita es porque Él nos amó primero. Eso es súper fundamental. Recuerdan que, bueno, no sé, de una vez se los digo, en el momento en el que todas las naciones vean a Jesús venir, muchas personas tienen la idea o la expectativa de que se van a encontrar con un Jesús que es, no sé, el león de la tribu de Judá, un señor súper poderoso, pero que también, pero las implicaciones que eso tiene, o más bien lo que ellos van a llegar a ver es a un Jesús que está completamente destrozado y que tiene cicatrices en todo su cuerpo. Y eso va a hacer que en otra parte de la palabra lo dice, que los que lo traspasaron harán lamentaciones, dice en Apocalipsis 1. O sea, cuando nosotros veamos a Jesús y veamos que su cuerpo está completamente lleno de cicatrices porque nos amó,
las naciones dice que va a haber lamentación en los que lo traspasaron, o sea, en el pueblo de Israel se van a dar cuenta de que es él y van a llorar amargamente porque van a decir, no puede ser. Este que viene a juzgarnos ahora es el que recibió todas esas cicatrices porque primero nos amó. Entonces, esa es una escena tremenda al darnos cuenta de que lo que veremos a Jesús cuando lo veamos va a ser un rostro y un cuerpo molido por la cruz, porque Él guarda y conserva esas cicatrices. Por eso también parte de, primero, que era un Jesús en gloria, pero también esas cicatrices es que los discípulos cuando lo ven a Él resucitado, no lo reconocen. Hasta el punto en el que incluso, pues el Señor, no sé si se acuerdan, le dice a Tomás, pasa tu dedo por mi cicatriz y date cuenta de que soy yo. Entonces, tremendo esto, o sea, están viendo que Jesús es digno por esta razón. Entonces, importantísimo. Lo que nosotros vamos a ver acá, Jesús lo lleva a cabo porque Él nos amó primero. Él es digno porque primero se entregó por otros. Entonces es digno de juzgar a todas las naciones porque primero se entregó por esas naciones. Entonces está el plan de batalla de Jesús. Eh, no voy a ahondar demasiado acá porque son conceptos muy técnicos, pero básicamente se los voy a decir así. La parte a la que vamos a entrar se divide en dos partes. No quiero ser redundante, pero se divide en dos partes. Primero, secciones cronológicas, es decir, Juan está viendo cómo cronológicamente pasan los sucesos. Y dentro de esas secciones cronológicas hay explicaciones angelicales. Entonces, voy a explicar. Por ejemplo, Juan empieza a ver, va a pasar A, B, C y D. Y cuando el ángel dice D, entonces en el D dice, para que tú entiendas el D, te voy a hacer una explicación como un paréntesis. Y luego sigue con E, F, I, J, K, bueno, y demás. Y vemos entonces que hay una secuencia de cronología de cosas que van a suceder y entre eso hay ciertas explicaciones que los ángeles hacen para que se entienda lo que va pasando en la sección. Entonces, vuelvo a invitarlos a que tengamos este concepto, bueno, más bien esta renovación en nuestra mente para Apocalipsis y es, Apocalipsis es sencillo, ¿sí? O sea, es la carta de toda la Biblia más gráfica, es la carta de toda la Biblia con más dibujos, por así decirlo, a la que más se puede dibujar. Y pues científicamente está dicho que todo lo que sea muy dibujable está hecho para que los niños los entiendan. O sea, realmente esto está hecho para que nosotros lo comprendamos. Lo podemos hacer es a través del Espíritu Santo, claramente, pero está hecho para que se comprenda. Entonces vamos a ver que en Apocalipsis 6 va a pasar una sesión cronológica, se van a abrir 6 sellos, y en Apocalipsis 7 va a haber un paréntesis, una explicación angelical que responde a esos sucesos que están pasando. Ya luego en Apocalipsis 8 y 9 volvemos a la sección cronológica de lo que cronológicamente está mostrando ese ángel, ¿no? Y en el 10 y 11 otro paréntesis, luego en el 11 cronología, suena la séptima trompeta, del 12 al 14 un paréntesis, del 15 al 16 lo cronológico, del 17 al 18 va a haber otra explicación que responde a la cronología que está sucediendo. Espero no haberlos perdido acá. Vamos bien hasta ahí, o sea, básicamente muestran sucesos cronológicos y entre los sucesos hay breves explicaciones de esos sucesos. No es complicado. ¿Bien? No sé, ¿los perdí? ¿Estamos todos bien? No sé, emojis o abran sus micrófonos. Estamos bien ahí. Listo, perfecto. Súper. Me alegra que estemos todos conectados. Hoy hay más poquitos, bueno. Entonces vamos a ver la línea de tiempo de las cosas que van a suceder antes de que Jesús vuelva. Listo. Ahí vemos todos claramente. No sé si se alcanza a ver bien ahí, espero que sí. Si no, igual ahí tienen las copias. Entonces, van a pasar ciertas cosas antes de que el Señor regrese, ¿sí? Y tenemos esta línea cronológica que sirve muy sencillo para entender cómo va a desarrollarse ese plan de salvación que el Señor tiene con la humanidad. Si ustedes ven a su extremo izquierdo, es que lástima que no tengo manera de tener puntero, no sé si acá me deja tener puntero. Bueno, con el mouse creo que lo ven, o bueno, no sé si lo ven. A ver, ¿qué más puedo hacer para tener como un puntero aquí? Resaltar texto seleccionado. Bien, ahí. Entonces, aquí ustedes ven un apartado que se llama, ¿cómo se llama? Alguien que me ayude aquí. Lo siento, muy callado soy.
Principio de los dolores, de dolores. Muy bien, Iris, exacto. Se llama principio de dolores. Espero que todos los que estemos acá, ojalá ya hayamos pasado por los fundamentos de la fe, edifica tu fe desde cero, que ahí se explica claramente o sea, Oscar explica de manera muy general lo que es la secuencia de lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Si no, igual lo voy a explicar rápidamente. En Mateo 24 los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué señales van a marcar el hecho de que tú regreses? O sea, ¿qué va a suceder? Y Jesús les explica de cosas que van a pasar. Entonces les dice, miren, fíjense bien que nadie los engañe, es lo primero que les dice. Cuidado de que nadie los engañe. O sea, me encanta que Jesús está dispuesto a responder preguntas acerca del fin porque le interesa que nosotros no seamos engañados. O sea, Jesús quiere que nosotros entendamos esas cosas, es su plan. Él lo quiere compartir. Hay un versículo que a mí me encanta que no recuerdo ahorita dónde está, creo que es en Amós, que dice que el Señor no hace nada sin revelarle antes a sus amigos los profetas. Qué tremendo. O sea, el Señor siendo soberano, pudiendo hacer lo que Él quiera, Él dice, quiero hacer algo, pero antes yo le quiero contar a mis amigos qué es lo que voy a hacer. Y nosotros, si ustedes mal no recuerdan, en el Evangelio dice que a sus discípulos el Señor ya no los llama siervos, sino los llama amigos. ¿Quién se acuerda por qué Jesús los llama amigos? De hecho, es tal cual. El Señor les Porque, dice dale, ¿quién iba a participar ahí? ¿Por qué los llama amigos? porque nos dio a conocer todo lo que sabe el Padre. Tal Porque, cual, exacto. Él dice, los llamo a ustedes amigos porque todo lo que el Padre me dio a mí, yo se los he dado a conocer a ustedes. O sea, la razón por la que Jesús llama amigos a estas personas es, miren, todo lo que yo sé, se los entregué. Entonces, si nosotros somos amigos de Cristo, tengan por seguro que Él quiere revelarnos esto. Igual ya vimos eso en Apocalipsis 1, que encima, literalmente, Juan dice, bienaventurado el que estudia y el que comparte a otros el contenido de esta profecía. O sea, literal ya pone bendiciones por estudiar este plan. Entonces, no me voy a detener mucho acá, que no llegamos, pero Jesús dice que lo primero que va a suceder va a ser principio de dolores. ¿Y cómo describe Jesús ese principio de dolores? Dice, oirán de guerras y de rumores de guerras, habrá pestilencias, terremotos, hambrunas eh, y demás cosas. Quiero darles a ustedes un dato para que nosotros nos pongamos en contexto de las cosas que están pasando. De hecho, voy a ir acá. Mire, dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todavía esto suceda, pero no es el fin todavía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto será solo comienzo de dolores. Dato rápido que ya les he dado antes. ¿Por qué sabemos que este tiempo está cerca, además de muchas otras señales? Enfoquémonos en estas primeras. Nunca antes en toda la historia de la humanidad, durante los no sé cuánto tiempo ustedes creen que lleva la humanidad acá, pongamos de los 2000 años de Jesús, desde que Jesús vino hasta acá, jamás había antes habido guerras mundiales como las hubo en el siglo pasado. Nunca antes se había cumplido tan literalmente que se levantara nación contra nación y reino contra reino. Nunca hubo guerras de escala mundial hasta el siglo X, hasta el siglo XX, hace unos 70 años, 75 años. Fue la primera vez que empezamos a ver esto. Hambrunas a lo largo de todo el planeta. Nunca antes nos habíamos enterado de hambrunas tan globales como las que se ven en África, en países algunos de Oriente, en algunos países incluso de América. Nunca antes se había dado con esta intensidad. Terremotos, lo mismo. En la estadística de terremotos se ha incrementado de manera brutal. Desde el siglo XIX, desde el siglo XX más o menos, hasta la fecha, nunca antes había habido tantos terremotos. Entonces, si ustedes se preguntan dónde estamos nosotros en este momento, principio de dolores. Ese principio de dolores comenzó en qué momento? Cuando Cristo ascendió, y ese principio de dolores se acabará cuando se manifieste el anticristo. No, vamos a ir allá más adelante, no se me desesperen. Si ustedes leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta de que Daniel 9:27 habla de que llegará un rey, que muchas personas han interpretado que es el anticristo porque es súper claro cuando se lee completo con el capítulo 9 y 10, que establecerá
un tratado de paz, que ese tratado de paz durará 7 años, que es lo que nosotros estamos viendo ahora aquí. Entonces, uy, ¿dónde está el resaltador? Ya, acá. Voy a ponerlo con color verde. ¿Listo? Entonces aquí hay, uy, horrible, 7 años. ¿Qué es lo que marca que empiecen esos 7 años? El anticristo se manifiesta, establece una falsa paz por 3 años y medio. Todo eso está en el libro de Daniel. No voy a ahondar en eso ahorita. Si quieren me avisan y hacemos una sesión extra para ahondar en esas cosas. Y que en esa falsa paz va a haber un incremento de dolores, es decir, la persecución va a aumentar muchísimo más. ¿Cómo nosotros conocemos esto? Aquí tienen los versículos. Primera de Tesalonicenses, Apocalipsis, Mateo 24, Jesús mismo va a decir en Mateo 24 que los van a entregar, muchos se van a empezar a traicionar. Pablo va a decir, de hecho, quiero aclarar esto si es importante. Pablo va a decir a los tesalonicenses que estaban ya pendiendo todas las cosas porque pensaban que Jesús iba a llegar de una vez, mañana iba a llegar y empezaron a dejar de trabajar, Pablo les dice a ellos, hermanos, no quiero que ustedes los engañen con estas cosas. El día del Señor no va a venir hasta que antes pasen una serie de sucesos. Ya todos ustedes lo debieron haber visto con Oscar. Si no, los repaso así súper rápido para que entremos en materia. Sin que antes se manifieste el hombre de pecado, que se refiere Pablo ahí directamente al anticristo. O sea, Cristo no va a venir hasta que antes llegue el anticristo. Eso lo dice la Biblia, lo dice ahí clarísimo. Además, solo por si acaso, todos sabemos por cultura general, incluso cristiana, que Jesús viene cuando suene la séptima trompeta. La séptima trompeta suena mucho después porque primero tienen que sonar las primeras siete y para que suenen las primeras siete, primero tienen que acabarse los 7 sellos. Entonces, yo les digo, no sería bíblico de mi parte decirles que Jesús viene mañana, ¿sí? Ni que viene la otra semana, porque no se han cumplido las profecías. Y así como se cumplieron las profecías que Daniel tuvo para la llegada del Mesías, se van a cumplir las profecías que Daniel tuvo para la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, no me voy a enredar mucho acá, vamos a pasarlo un poquito más rápido. El anticristo va a hacer un tratado de paz por 3 años y medio. Esto se va a focalizar sobre todo en Israel. Vamos a darnos cuenta de esto. O sea, si ustedes leen la Biblia y el Antiguo Testamento, chicos, se van a dar cuenta de que lamento informarles que nosotros no somos la nación protagonista. El Señor extiende su salvación a todos, evidentemente nosotros somos su pueblo en el sentido de que Cristo murió por personas de toda tribu, linaje, lengua, nación. Esto es claro, pero quiero y vamos a darnos cuenta que el Señor tiene un plan específico con la región de Jerusalén, con la tierra que le prometió a David, con la tierra que le prometió a Abraham. Con ese pueblo también tiene un plan. No podemos desconocer todo el Antiguo Testamento, profecías de Amos, Oseas. Toda la palabra de Dios es increíble y es hermosa. Y en toda la palabra de Dios, en Isaías, hay muchísimas profecías que Isaías le dio al pueblo de Israel que no se han cumplido y que se van a cumplir. Entonces, claro, esto es global, pero tiene su centro en Israel. Entonces, ese tratado de paz no necesariamente tiene que ser en todas las naciones del mundo, seguramente sea en Medio Oriente y ustedes ya saben, o sea, solo comprender las noticias, uno sabe que allá es donde la situación está más fuerte, ¿no? Entonces, Daniel dice que va a haber 3 años y medio de esa falsa paz donde van a incrementar los dolores para la iglesia y para Israel. Va a haber un momento en el que el anticristo rompa ese tratado de paz, lo va a romper, ese tratado de paz. Y ahí va a empezar un periodo de 3 años y medio que se conoce como la Gran Tribulación. Durante la Gran Tribulación se van a desatar los 7 sellos y 7 trompetas y vamos a ver los 7 sellos ahorita. Al final de la séptima trompeta, esto es lo mismo, está en Tesalonicenses, está en otras partes. No sé si ahondar en esto porque no sé si, espero que ya varios hayan pasado por el curso Edifica tu fe desde cero, que es como el primero y que Oscar ha hablado de esto en esas sesiones, entonces no voy a ahondar, pero básicamente sabemos que al sonar de la trompeta final vendrá el Señor, eso lo conocemos culturalmente bastante, o cuando suene la séptima trompeta, va a decir Pablo en varias veces, entonces aquí viene el Señor, pero antes de eso viene principio de dolores, que es donde estamos, una manifestación del anticristo, una falsa paz y una gran tribulación. ¿Qué vamos a pasar? Y ya vamos a ver más adelante por qué les digo que la vamos a pasar. Pues no los enredé ahí, ¿no? Bien, es como un bosquejo general del plan de batalla de Jesús. Y ya ahorita vamos a andar en estas partes.
Aquí tienen también igual aquí en el material tienen los versículos que nos hablan del periodo de la gran tribulación. Jesús va a hablar de la gran tribulación como algo que sucede antes de que Él regrese, antes de la manifestación del Hijo del Hombre. Quiero dejarles claro eso. Y quiero también desde ya compartirles lo siguiente. La gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación, de hecho, es la ira del anticristo. La razón por la que va a pasar gran tribulación es porque el anticristo va a estar persiguiendo muy fuerte a la iglesia y al pueblo de Israel. Entonces la gran tribulación Dios la permite, pero esa no es su ira todavía. El Señor la permite y la permite con un propósito, purificar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros escuchemos que el Señor nos va a pasar por pruebas, que nos va a pasar por tribulaciones o que va a haber una gran tribulación que vamos a tener que pasar, si nosotros entendemos el corazón de Jesús con lo que ya hemos visto antes, y piénsenlo en su vida personal, chicos, Jesús no les da una vida perfecta cuando ustedes lo empiezan a seguir. No todavía. Porque el propósito del Señor no es darnos una vida perfecta ahorita. El propósito del Señor es purificarnos en esta vida para que lleguemos puros, santos y sin mancha cuando Él regrese. Entonces el Señor va a permitir que el anticristo haga guerra contra los santos, eso también lo dice Daniel, y que incluso los venza a fin de purificarnos a nosotros. Todo lo que el Señor va a permitir acá va a ser con el objetivo de purificar a su pueblo, de santificarnos, de quitar nuestro corazón de este mundo y de las cosas de este mundo y de fijar nuestro corazón solamente en Él. Con Israel pasaba exactamente lo mismo. El Señor permitía que ellos sufrieran cierta opresión o ciertas pruebas, dificultades para que recurrieran a Él para salvación. ¿Sí? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, no los llevó a un paraíso de manera instantánea. El Señor los pasó por el desierto. Y en Éxodo dice que la razón por la cual los llevó al desierto era para que lo conocieran a Él. Nosotros, en medio de las pruebas de esta vida, tenemos la posibilidad de conocer a Dios de una manera que después de esta vida no lo vamos a conocer así. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Este plano terrenal es el único periodo de tiempo que tú tienes para entregarle a Jesús tu dolor, para confiar en Jesús en medio del hambre, para confiar en Jesús en medio de la enfermedad. Porque cuando Él vuelva y su reino se establezca, ya no va a haber esas cosas. Y tú ya, digamos, no vas a tener el privilegio de adorar al Señor en medio del dolor y el sufrimiento, porque ya no va a haber dolor. Entonces, esta vida para nosotros es un privilegio en el sentido de que podemos recibir y mostrarle al Señor amor de una manera muy única. ¿Sí? Entonces, esto que el Señor va a permitir, lo hace porque nos ama y porque desea purificarnos, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Al concluirse esa falsa paz van a comenzar los 7 sellos. Y en el cielo, ¿qué es lo que está pasando? Juan lo vio claramente, Jesús tomó el rollo y empieza, ¿listo? Entonces, teniendo claro esto, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿listo? Entonces, no sé, quiero saber si hasta ahí hay alguno perdido, estamos bien. ¿Cómo estamos? Espérense que no. Bien, todo súper. Excelente. Listo. Súper. Bueno, entonces vamos con esto. Versículo 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? No quiero que solo escuchen mi voz. Dale, Doriana. El 1 y el 2. Ok. Buenas noches, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de ellos, de los 4 seres vivos, trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Listo, muy bien. Entonces, les voy a dar la interpretación que tanto Misión como Basilea dan y les voy a decir que yo estoy de acuerdo con esa interpretación porque veo una base bíblica para eso. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Jesús tiene en su mano el rollo, que es el plan de salvación del Señor, y quita el primer sello. ¿Qué pasa cuando quita el primer sello? Suena.
los cuatro seres vivientes, una voz de trueno que dice, ven. Y levanta su vista Juan y ¿qué es lo que ve? Un caballo blanco y un jinete que llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. ¿Quién creen que es esta persona? A ver, ¿quién se... Jesús, dice Nicole. Cristo dice que Jesús. A ver, bueno, Jesús viene en un caballo blanco. Eso es verdad. La palabra nos dice que él viene en un caballo blanco. Es común confundirse acá. Y yo creo, de hecho, pues, creo que Juan, o sea, creo que esta parte está hecha de aposta. Viene en un caballo blanco, que el caballo blanco suele representar autoridad. Y el jinete lleva un arco. Siempre que se nos habla a nosotros de la venida de Cristo, se habla de que Él viene con una espada que sale de su boca y viene con espada. No se menciona tanto que venga con arco. Entonces, es una persona que viene en un caballo blanco que tiene autoridad. Su jinete lleva un arco que representa mm, mucha como ataque o autoridad para ejercer violencia y se le coloca una corona sobre la cabeza, o sea, se reafirma que esta persona tiene autoridad. Además, se dice que sale cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Les voy a compartir algo. En Ezequiel 39, me encanta poder conectar toda la Biblia. Voy a buscarlo acá, si quieren ustedes lo buscan. Ezequiel 39, por toda la gran mayoría de pues, teólogos y personas que estudian acerca del final de los tiempos y demás, hablan de que tanto Ezequiel 38 como 39 es una profecía acerca del anticristo y que del 40 en adelante es una profecía acerca del futuro templo que va a haber en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. ¿Qué pasa? Desde aquí, desde Ezequiel 38, nosotros vemos que hay un mensaje para Gog. El Señor le dice a Gog que es su enemigo, es pues como un lenguaje bíblico, una manera de referirse al anticristo porque es profético. Se habla de un personaje que viene de la parte de arriba de Israel, es decir, lo que viene siendo Turquía. Y acá dice, yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal, que quedan en Turquía. Y dice, te haré regresar, te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú y tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto, porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados, que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Voy a seguir leyendo, dice. De ese modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Cuando la Biblia habla de acerca del día del juicio, siempre se refiere al regreso de Cristo. Entonces sabemos que esto es una profecía que el Señor le da a Ezequiel para que la dicte acerca del final de los tiempos. Entonces dice, ese día de juicio llegará. Pero además vemos claramente que acá arriba dice que este gobernante sobre el cual viene la ira del Señor, inicialmente ese principal enemigo del Señor, tiene un arco en su mano izquierda y flechas en la mano derecha. Y el Señor viene a quebrar ese arco y esas flechas. No necesariamente es literal, eso tiene su significado, pero ahí podemos entonces ver que, ahora sí les pregunto, ¿quién creen ustedes que hace referencia a este ser que curiosamente también viene en un caballo blanco, recibe coronas y incluso tenemos que entender algo, el Señor permite que ese ser tenga victorias? Voy a hacer una pregunta un poco fuerte acá porque creo que esto es importante que lo entendamos. ¿Quién está desatando los sellos? Recuerden, ¿quién está desatando los sellos? ¿Quién está llevando a cabo este plan? Jesús, Muy bien, exacto. Jesús está desatando los sellos. Es decir, Jesús va a permitir que el anticristo venga.
Si nosotros tenemos una perspectiva amplia de todo lo que está sucediendo acá, el Señor está permitiendo que este plan se lleve a cabo a fin de que al final Él obtenga victoria sobre todo. No vamos a hacer spoilers, pero quienes han leído Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, se ve cómo el Señor tiene ya todo establecido para que todo culmine de la manera correcta, adecuada y restaurar todas las cosas. Pero algo importante que debemos entender acá es que Dios nunca pierde soberanía. O sea, en medio de que incluso el anticristo se ha arrojado a la tierra, no es como que Dios diga, ¡ay! Esto, Dios mío, eh, me sorprendió, o bueno, yo mío, porque sería Dios hablando. Me sorprendió, yo no puedo creer, el anticristo vino y no me lo esperaba. No, o sea, el Señor no, con el Señor no pasa eso. El Señor tiene el gobierno sobre todas las cosas y aquí nosotros vemos, Jesús es el que está desatando los sellos. O sea, Jesús es el que permite que este hombre venga y que este hombre no solamente venga, sino que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque a través de ese hombre es que Él va a juzgar a las naciones y va a purificar a su pueblo y a su iglesia. Y eso lo vemos siempre. Miren, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento y ven que el Señor dice, pueblo de Israel, este es mi plan contigo, pero si tú me desobedeces, yo mismo voy a enviar al rey de Asiria, voy a permitir que llegue, no va a haber murallas, va a traer juicio sobre ti, va a traer esclavitud sobre ti, y cuando experimentes todo eso, entonces me buscarás de manera sincera y honesta, y entonces yo te salvaré. Entonces, esto es importante entenderlo desde nuestra perspectiva de vida personal, pero también desde este plan completo del Señor. Muchas veces, chicos, muchas veces, a raíz de desobediencias nuestras, el Señor va a permitir que nosotros experimentemos una breve pizca de juicio. No es su ira, es una breve pizca de juicio o consecuencias del pecado para que nosotros recapacitemos. Eso ya lo vimos claramente en las cartas a la iglesia, ¿no? Jesús mismo permite muchas veces situaciones difíciles en nuestra vida, pruebas y dificultades, no porque nos quiera destruir. No estamos hablando acá de copas de la ira, es porque el Señor a quien ama, disciplina. Y si el Señor ve algo que nosotros no vemos, que nuestro corazón tiene que ser transformado y la forma de transformarlo es a través del quebranto, el Señor lo va a hacer. Pero quiero que desde ya entendamos, siempre que el Señor haga pasar una situación difícil a tu vida, si ahorita estás pasando una situación difícil en tu vida y el Señor la está permitiendo, Él tiene un propósito con eso. Cuando tú eres un hijo de Dios, los sufrimientos no son porque sí. Los sufrimientos tienen el propósito de a nosotros hacernos cada vez más a su imagen. Miren, esto es importante también entenderlo, cada vez más a su imagen. Jesús fue el primer varón de dolores. O sea, él fue el primero que, según Hebreos, aprendió obediencia a través de sufrimientos y Jesús mismo tuvo que padecer sufrimiento para aprender a obedecer al Padre. O sea, ¿cuánto más nosotros tenemos que pasar por ese mismo proceso de llegar a ser como Él y afrontar esas circunstancias con un corazón dispuesto a que el Señor quite todas las otras cosas que estorban y que podamos fijar nuestra mirada en Él? Entonces, primer caballo, color blanco, conectamos con Ezequiel 39. El Señor desata el primer sello y ¿quién viene? El anticristo. Sale cabalgando para ganar muchas batallas y obtener victoria. Daniel 10 a nosotros incluso nos va a decir que este hombre se le da, por así decirlo, como el derecho de tocar o de afectar, de golpear a los santos. La palabra lo va a decir, que él va a poder golpear a los santos. Pero nuevamente, el propósito con el cual el Señor hace eso es para purificarnos. De hecho, quiero ver si lo podemos leer, porque esto está acá y es muy tremendo poder leerlo. Esto es Daniel 7, perdón. Vamos a ver si lo encuentro. Yo no puedo luego cortar. Listo, no, perdónenme. Daniel 11. Miren este pasaje. Y este pasaje nos va a dar a nosotros una luz tremenda de aquí en adelante. Daniel 11. Entonces, vamos a, por favor, Daniel 11. Si quieren lo pueden anotar. Igual acá lo tengo compartido para que también podamos ver. Y vamos al versículo de acá. Entonces, habla acerca del anticristo y lo que dice es,
Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto de sacrilegio que causa profanación. Hay una parte en Mateo 24 donde Jesús hace referencia a este versículo y de hecho dice el que lea entienda, como queriendo decir, los que hayan estudiado el libro de Daniel saben que a esto me estoy haciendo referencia. Jesús habla de que este día va a llegar en el que el anticristo va a profanar el tercer templo que va a haber en Israel. Y miren lo que dice, ¿qué va a pasar con el anticristo? Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. ¿Quiénes son esos? Los no creyentes. Sin embargo, el pueblo que conoce su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Tremendo. O sea, la clave que el Señor nos da a nosotros para resistir a los engaños del anticristo es ¿cuál? Conocer al Señor. Lo que a ti te libra de caer en los engaños del anticristo no es conocer mucho de quién es el anticristo y cómo es y cómo se comporta. Claro, hay un lugar para eso, pero lo que nos ayuda a nosotros a permanecer firmes es conocer al Señor. Es nuestro llamado. Que tú conozcas tanto a Jesús, que sepas que todo lo que no es ese Jesús real que conocemos a través de las Escrituras, pues es un falso Cristo, que es lo que Jesús dijo que vendría. Mira, en el versículo 33 dice, los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, los encarcelarán y les robarán. Cuando habla de líderes sabios se refiere a esta gente que entiende estas cosas. O sea, de una vez te digo, si tú quieres entender de esto, si tú quieres comprometerte con el plan del Señor, muy seguramente podamos ser de estos. Podemos ser líderes sabios, que podamos instruir a muchos, pero la Biblia lo dice y lo profetiza claramente. Esos maestros morirán por fuego, espada, los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. Por favor, lean ese siguiente. Quiero que alguien lea el 35. Necesito poner énfasis en esto. Dale, Dani. Los líderes a estos modelos, no, perdón, el 35. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Amén. Entonces, chicos, más claro, agua. ¿Cuál es el propósito con el que el Señor permite que pasemos esas persecuciones? Perfeccionarnos, limpiarnos y refinarlos hasta que llegue el tiempo del fin. O sea, para nosotros la persecución y sufrimiento no es lo mismo que para la gente del mundo. Un hijo de Dios verá esa persecución como un proceso en el que el Señor me está perfeccionando, en el que el Señor me está limpiando de las cosas que Él no quiere y me está refinando para el momento del fin. Entonces, este es el propósito de Dios con sus hijos en medio de esas tribulaciones. Me encanta que podamos conectar la palabra así. Y eso lo podemos ver, como les digo, ya en nuestras vidas. Entonces, por eso entendemos que acá el Señor dice que a ese jinete del caballo blanco que lleva un arco, no una espada, que tiene una corona sobre la cabeza y que sale para ganar batallas y obtener victorias, el Señor está permitiendo que vaya. Él desata el sello y permite que este venga. ¿Qué sigue después? Versículo 3. ¿Quién quiere leerlo? Dale, Nicole. Hola, buenas. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. ¿Es Sigue. hasta el 4? Ay, qué pena. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el Espera, tercer sello, quedémonos oí, ahí en el ¿perdón? segundo Ay, y ya vamos al ok. tercero. Entonces, listo. Bueno, Primer caballo, blanco. Segundo caballo, rojo. ¿Qué es este caballo rojo? El Señor desata el sello y dice que aparece un caballo de color rojo. A ese jinete se le da una gran espada y autoridad para quitar la paz de la tierra.
¿Se acuerdan que el anticristo había establecido un tratado de paz por 3 años y medio y todo estaba bien? Que Pablo dice que cuando las naciones escuchen a las naciones decir paz y seguridad, sepa que el tiempo está cerca. Pues sí, va a haber una aparente quietud en la tierra, pero en el momento en el que Jesús desate el segundo sello, ¿qué va a pasar? Cuando venga ese anticristo y quite esa paz, va a haber guerra y masacre por todas partes. O sea, va a haber un periodo de tiempo en donde, mejor dicho, bueno, de hecho, nosotros sabemos gracias a, voy a volverme acá un segundito, rapidísimamente, sabemos que este periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo va a durar? Todo esto, ¿cuánto tiempo va a durar? 3 años y medio. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, aparece el anticristo, la falsa paz, se rompe esa falsa paz y aquí empiezan 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas tan tremendamente brutales y durísimas para nosotros, hay una cosa con la que nos podemos animar, que la palabra de Dios dice que van a ser solo 3 años y medio. 3 años y medio intensísimos como ninguna otra parte de la historia de la humanidad, pero van a ser solo 3 años y medio, si es que seguimos vivos para ese punto. Porque yo creo que si muchos de acá, que sé que el Señor así lo tiene, son de esos líderes sabios, de pronto en esta parte inicial a nosotros nos caigan durísimo. Y por eso es la importancia de entender que nuestra vida es del Señor. O sea, no estamos viviendo solamente una religión. Seguir a Cristo es, ya la Biblia lo profetiza, estas cosas, como le tocó también a los apóstoles. Sabemos que va a venir un gran avivamiento, porque en la medida en la que estas cosas aumenten, también la manifestación del Espíritu Santo de Dios va a ser mucho más fuerte. Pero acá viene esto, entonces son 3 años y medio donde aquí van a haber guerras y masacres por todas partes, según lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces va a haber un tiempo duro, va a venir un tiempo duro. ¿Listo? Entonces, viene este jinete, este caballo rojo, se le da una espada, quita la paz de la tierra y hay guerra, guerras mundiales. Ese es el segundo caballo. Entonces, el primero el anticristo, el segundo guerras y masacres por todas partes. De hecho, el color rojo seguramente simboliza la sangre que se va a derramar en esos tiempos. Versículo 5. ¿Quién sigue con el 5? Dale. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes, decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Listo, muchas gracias. Yo creo que acá ya se pone un poco más extraña la cosa para muchos, pero realmente el significado de esto es bastante sencillo. Estamos hablando de la tierra, va a haber guerras. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Jesús quita ese tercer sello en esos periodos de tiempo de 3 años y medio, hay un jinete negro que pues siempre lo negro representa una oscuridad tremenda y lleva una balanza. Hay dos cosas que la balanza representa. ¿Quién se atreve como a botar una idea de lo que significa esa balanza? Bueno, la balanza por lo general se utiliza para representar dos cosas. La primera es justicia y la segunda es economía. Siempre suelen ser los símbolos de la justicia y la economía. Entonces, este jinete negro oscuro lleva una balanza en la mano. Y esa balanza representa la economía. ¿Por qué sabemos esto? Porque va a decir siguiente, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. O sea, si ustedes, no sé cómo está la conversión ahorita del salario mínimo en las naciones de Latinoamérica, perdón que no pueda con todos, sé que en Colombia es cierta, algo así como que una libra de arroz puede llegar a costar 100.000 pesos o 50.000 pesos. Para los colombianos entienden que es una tasa demasiado fuerte, o sea, se refiere a que va a haber una crisis económica bien fuerte en estos tiempos a raíz de la manifestación del anticristo y de las guerras mundiales que van a haber. Entonces, va a haber un periodo de tiempo en el que ese pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Esto también nosotros lo vemos en Segunda de Reyes. No sé si írmelo a leer, lo voy a leer así como rápidamente, no lo voy a buscar ahí mucho porque hay una referencia directa de esto
en Segunda de Reyes y se las quiero leer. Eso es Segunda de Reyes para los curiosos, capítulo 6, versículo 25. Dice lo siguiente, bueno, mostrémoslo en pantalla, eso tenemos tiempo, yo sé que ustedes me aguantan. Entonces, en estos 3 años y medio, todo esto es lo que está pasando, acuérdense. Y la iglesia todavía no se ha ido aquí, porque el Señor no ha regresado por ella todavía. Entonces, es más, ya vimos, Daniel está diciendo que los líderes sabios estarán y que estarán sufriendo persecución en ese tiempo. Entonces dice, Ben-Hadad sitia Samaria. Aquí está, dice. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cuando la Biblia hace referencia a crisis económicas o situaciones de hambre mundial, utiliza estos términos. Y este término que utiliza acá para como hacer referencia a esta hambruna que hubo en, en, ¿en qué? En Samaria, es el mismo término, yo creo que ustedes ven claramente el paralelo con Apocalipsis. Entonces ahí vemos que claramente ese caballo y ese jinete, ese caballo negro, representan una crisis económica mundial. Y eso no es tan extraño. Cuando hay guerras del tipo del que va a haber, es normal que haya una crisis económica fuerte. Entonces acá nos habla claramente acerca de eso. Pero hay una parte que dice no desperdicies, o bueno, no sé cómo lo dice, pero bueno, en otra versión que yo tengo dice no toques o no dañes el aceite y el vino. Hay dos interpretaciones acerca de esto. El aceite y el vino siempre suelen ser referencias que se utilizan para la iglesia en ocasiones. Yo creo que es posible que acá el Apocalipsis sí esté diciendo que la iglesia en cierta manera va a estar protegida de estas cosas, pero hay otras dos cosas que representan el aceite de oliva y el vino, y suele ser la riqueza. Entonces es posible, y esto es, digamos, Mariano Senewal se inclina más por esta interpretación, que se esté refiriendo a que en ese tiempo los que van a sufrir esas crisis económicas tan fuertes van a ser la clase media y la clase baja, y los grandes ricos de las naciones no van a sufrir todavía esas cosas, porque van a tener muchos recursos. Entonces, ese aceite de oliva y ese vino que representan riqueza y lujos no van a ser tocados. Esa es su interpretación. Yo no digo que al 100% como que me pegue a eso, pero se las comparto. Además, también habla acerca de que todavía no se puede dañar la tierra ni el mar. Entonces, también puede representar que va a haber una crisis mundial fuerte, pero va a haber una sección protegida. Y yo creo que igual todas estas tres interpretaciones son válidas, porque claramente la élite del mundo no va a sufrir esa crisis económica como la clase media y baja, como siempre ha pasado en la historia de la humanidad. De hecho, para esos ricos y poderosos, el momento de desespero es cuando vean al Señor volver. Y ya más adelante vamos a ver que esto se pone más fuerte. Y también creo que la iglesia va a tener protección de parte de Dios. Vamos a sufrir, o sea, las consecuencias de todo lo que va a pasar en la tierra las vamos a sufrir, sí, pero en medio de eso el Señor nos va a proteger. Entonces, ahí la vamos claro, ¿no? Entonces, va a empezar una crisis de económica fuerte. Para responder a esto, antes de seguir, Alejo pregunta a Dani, cuando se habla de 3 años y medio, ¿se habla de años de 365 días o de algún otro calendario diferente? Por lo que yo entiendo, cuando en el libro de Daniel se habla acerca de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que es como el lenguaje que Daniel utiliza, ese tema de tiempo sí se utiliza como años. Yo sí creo que sea seguramente de 365 días. Ahora, no sé cómo esté la situación mundial en ese momento como para poder medir el tiempo de esa manera. Em, Voy a hacer esta aclaración que es importante. Jesús siempre reclama del día de su venida que nadie sabe el día ni la hora. Y eso es importante. Él dice que nadie sabe el día ni la hora, pero eso no significa que no se sepa la temporada, ¿sí? De hecho, en Mateo 24, el mismo Señor Jesús va a decir, ustedes saben que cuando las hojas están pálidas es porque el otoño va a llegar, van a caer. De la misma manera, ustedes tienen que ser sabios y entendidos en los tiempos. O sea, ya la sesión pasada también vimos que Pablo reclama que nosotros no somos de oscuridad para desconocer. Entonces, no sé si de 365 días exactos, porque no sé si exactamente, pues no, bíblicamente nadie puede saber exactamente el día en que el Señor vuelve,
pero ya va a haber una temporada en la que esos 3 años y medio han pasado y nosotros vamos a decir, hey, ya puede ser en cualquier momento. O sea, puede ser pasado mañana, puede ser la próxima semana, puede ser en media hora, o sea, ya está al caer que el Señor va a aparecer entre las nubes. Entonces, eso. Dani, dale. Hola, buenas noches. Disculpen si no me presenté o saludar antes. Mi nombre es Daniela y bueno, eh, más que nada eso me hace pensar que en esos momentos como vamos a estar como iglesia perseguida, em, bueno, unos van a seguir manteniéndose en la ignorancia porque no van a conocer de estas cosas, pero otros van a estar no con, o sea, imagínate en tribulación, no vamos a poder ni comprar ni vender, no vamos a tener absolutamente nada electrónico, o sea, no vamos a tener acceso a esas cosas a menos que sea de alguna manera ilícita. Lo he pensado así, entonces quizá al no tener este acceso a la información del día y la hora, podamos conocer solamente el tiempo, Ujú. como lo que dice la escritura de que nosotros sabemos cuándo la higuera va a dar fruto porque conocemos las estaciones, conocemos los años, conocemos el día y la noche, pero no vamos a conocer el día exacto, porque no vamos a tener acceso a tener hora y calendario. Eso se me imagina. Es posible, es posible. De hecho, no lo hemos visto todavía, o sea, cronológicamente eso no ha pasado, pero va a llegar un momento en el que sí, la única forma de comercializar va a ser a través de la marca de la bestia. No voy a andar mucho allá, pero básicamente la marca de la bestia no se puede recibir por accidente, por favor. O sea, quiero aclarar esto pronto, ¿sí? No, la marca de la bestia no es la vacuna contra el COVID, no. O sea, el imperio del anticristo va a ser tal que literalmente va a ser que esa marca no la van a poder recibir ni cristianos, ni judíos, y claramente va a ser lo que en ese momento va a ser más necesario para poder comercializar. Eso más adelante lo vamos a ver en Apocalipsis, pero ya vamos allá. Sí, la marca de la bestia es el 666, ya también vamos a ver qué significa eso, todavía calma, ya vamos para allá y vamos explicando paso a paso. Entonces, volvamos con, Perdón. aunque eso que dice Dani, me parece que es muy lógico, o sea, realmente la iglesia va a estar en un contexto en el que por eso es que, de hecho, voy a ponerme un poco pastoral acá. Por eso es que es tan importante que nosotros desde ya, chicos, renunciemos y entendamos que nuestra vida no está en las cosas de este mundo. Porque esto va a pasar y va a pasar pronto. Y cuando esto pase, si a la iglesia le empieza a ganar su ambición por tener cosas, seguramente, bueno, y es que, a ver, igual está profetizado, muchos apostatarán, es lo que Jesús dijo. Antes de que Él vuelva a vendrá una gran apostasía, o sea, muchas de las personas en las iglesias van a decir, está chévere seguir a Jesús, pero hey, que me quiten toda la capacidad de comercializar, no, eso es demasiado. Yo, gracias Jesús, te dejo a un lado, yo prefiero seguir con mi vida tranquilo, pero es una falsa paz. Y por eso es como la importancia de que nosotros desde ya aprendamos a amar al Señor por encima de esas otras cosas, para que cuando llegue el día nosotros podamos morir a esas cosas porque básicamente en nuestro corazón ya hemos muerto a eso. Y eso no es extraño para nosotros. Jesús se lo dijo al joven rico. Si quieres seguirme, ve, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y él no lo hizo porque todavía amaba sus riquezas. O sea, no lo digo como quien ya lo ha conseguido, pero es como una invitación a, Señor, desprende nuestro corazón de las cosas de esta vida cada vez más porque va a llegar un tiempo en el que esas pruebas serán más fuertes. No me malentiendan, el Señor está madurando su iglesia con todo esto y con pruebas del día a día porque el Señor está comprometido con nuestra salvación. No hay nadie más comprometido con nuestra salvación que Él, pero nosotros tenemos que empezar a rendirnos delante de Él. Y es algo que ya en la iglesia perseguida se ve. Ellos saben, miren, los musulmanes que se convierten, ellos saben que pierden herencia completamente. Es más, que son expulsados de las familias. Estoy hablando de hoy. Gente que es expulsada de las familias, que pierde todas sus riquezas, incluso a veces que son sacados de sus naciones. Porque es una deshonra terrible desde un contexto islámico que tú te vuelvas cristiano y apostates al Islam. Entonces, esas cosas que ya cristianos ahorita están viviendo. Nosotros de pronto no tanto, pero una buena parte de la iglesia ya está viviendo eso. Y por eso es que al principio en las cartas Jesús hay una sección de la iglesia a la que le dice, tú solo resiste. ¿Lo estás haciendo bien? Sí, Satanás te está persiguiendo, Satanás te tiene en cárceles, estás sufriendo, pero aguanta,
resiste firme, yo vengo pronto. Y no sé si nosotros ya lo habíamos visto. Yo creo que nuestra parte del mundo se identifica más con la iglesia de la Odisea, que todavía dice que es rico, que no le hace falta nada. Bueno, no vamos a volver ahí, pero es importante que tengamos esto porque todas estas cosas son lo que viene a suceder. Necesitamos que el Señor nos enamore de tal manera que no nos importe nada más que Él y entendamos que en Él tenemos todo listo. Entonces, sigamos. Mira, algunos salieron de la reunión, apenas dije todo esto, no sé, espero que sea coincidencia. Pero esto es la palabra de Dios tal cual está. Versículo 8. ¿Quién lee? ¿Quién quiere leer el versículo 8? Dale, Steffi. Y luego cambia el siguiente. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Fuertísimo. Siguiente sello. Perdón, ¿en cuál sello íbamos? Cuarto sello. El Señor rompe el cuarto sello. Y viene un caballo de color verde pálido. Y el jinete era Muerte. Viene literal, ahí está, espada, hambre y enfermedad. Una crisis sanitaria terrible sobre la tierra. No solamente sobre los seres humanos, sino incluso acá dice, con hambre, con enfermedad, con animales salvajes. La manifestación del anticristo, la guerra, la crisis económica, estas cosas van a entonces desembocar en que va a haber enfermedad, va a haber hambre, va a haber una crisis sanitaria. Todo esto se va a empezar a consolidar dentro de la tierra. ¿Por qué Jesús está permitiendo estas cosas? Otra vez el fundamento. Para que los no creyentes sean quebrantados y se arrepienten y para que los creyentes sean purificados, limpios y refinados, que fue lo que leímos en Daniel. Entonces aquí viene enfermedad. Va a ser tal esa plaga de enfermedad o esa pandemia que dice que se les da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. O sea, 25% de los seres humanos van a morir por esas enfermedades. No sé si ustedes sabían, pero en la pandemia del COVID, las muertes creo que no superaron el 1% o 2%, creo que no superaron el 1% de la población mundial. Lo que dice la palabra acá es que cuando empiece ese periodo, cuando venga esa pestilencia, se va a llevar al 25%. Y COVID fue menos del 1%. Entonces estamos hablando de una pandemia de un nivel bastante fuerte que viene sobre la Tierra. Fuerte, duro, duro. De hecho, pues bueno, toda la palabra habla acerca de todo lo que viene antes del día del Señor y son cosas fuertes. Nosotros en medio de todo esto, primero, el Señor nos va a proteger. Seguro el Señor permita que algo de eso nos toque para purificarnos, claramente, pero va a haber una protección de parte de Dios. Y segundo, tenemos que entender esto como parte de la refinación que el Señor hace en nuestros corazones. Quiero no dejar de ser enfático con eso. ¿Listo? Ese es el cuarto sello. Listo. Ahora, un paréntesis rápido dentro de estos primeros 4 sellos. Yo sé que ustedes están familiarizados con los colores de los 4 caballos. Les voy a decir por qué. ¿A qué les suenan esos colores? Estoy seguro que en las calles de sus naciones ustedes han visto los colores los colores de sus caballos. Rojo, perdón, bueno, blanco, negro, rojo y verde pálido. A ver, ¿quién es el primero que cae en cuenta? Alejo y Dani cayeron en cuenta. Esos colores de esos 4 caballos, si ustedes ven, son los 4 colores que utilizan las naciones islámicas. Son sus 4 colores insignia. En todas las naciones islámicas hay un patrón con esos colores. Y estoy seguro de que ustedes han visto muchos porque seguro estoy acá. Ustedes los han visto rayados en muchas partes de sus naciones. Díganme si no es un,
algo que el Señor permite para ponernos alerta y decirnos, el tiempo está cerca. ¿Cuándo antes en la historia hemos visto que estas cosas suceden? El tiempo está cerca. El Señor viene pronto. Hermanos, nuestra salvación, redención y la restauración total de las cosas está pronta. Pero antes de eso, la persecución y la oposición mundial también está pronta. Yo no creo que sea casualidad. Además, claramente se habla de que el anticristo vendrá de las partes superiores de arriba de Israel, donde está Turquía. Yo veo claramente que directamente el Islam es una religión que Satanás ha utilizado fuertísimamente para oponerse a los cristianos. No hay otra religión del mundo que se dedique a propiamente los más extremistas, no estoy hablando de necesariamente todos, pero dentro de su doctrina, decapitar cristianos. La persecución más fuerte que sufren los cristianos es de parte de los radicales de esta religión. Yo no creo que sea casualidad que el Señor use esos colores y que justo todas las naciones que siempre en toda la historia de la Biblia se han opuesto, sí, se han opuesto, bueno, han hecho guerra contra Israel. Todas esas naciones justo son naciones que ahora son arábicas. No estoy diciendo, voy a aclarar de una vez, no quiero levantar con esto que haya, no sé, como una especie de, porque es que nosotros no nos caracterizamos por eso, como un odio hacia los musulmanes, o sea, quiero que sepan, Jesús murió por los árabes. De hecho, hay profecías hermosísimas sobre Irán, sobre Irak, sobre Egipto. No estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema religioso. Y eso sí, con total seguridad se los digo, ese sistema religioso es satánico, satánico. El sistema religioso, las personas, Señor, oramos por ellas, buscamos evangelizarlas. De hecho, de una vez, no sé, muchos sabrán este dato, de una vez les digo, el país donde más está creciendo el cristianismo, donde más hay discípulos del Señor convirtiéndose, es Irán, un país islámico. Entonces, amamos a las personas árabes. Ahorita, miren, creo que no hay iglesia que en mí despierte más admiración y amor que la iglesia en Irán y en esos países. O sea, los amo y oramos porque el Señor toque los corazones de todas esas personas, pero el sistema religioso musulmán es satánico, se opone a Cristo completamente. Y eso sí lo tenemos que tener muy claro. Y es muy probable que de algo de eso se valga el anticristo para subir. Entonces, sí, no creo que sea casualidad que justo los colores de los caballos los estamos viendo por todos lados en nuestras naciones. Y que justo todos los que hablan a favor de las naciones que tienen esos colores se oponen a dos cosas de manera radical: Israel y la iglesia. Entonces, para mí, no me hace sentido, bueno, quizás por falta de revelación, pero no me hace sentido que un hijo de Dios, de alguna forma, de pronto por falta de revelación, esté en contra o sí, o sea, esté, no en contra, es que, ¿cómo hago para explicarme lo suficientemente bien? Pero sí, como que apruebe esta agenda que va en contra de Israel. No estoy justificando lo que Israel hace. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todo esto que el Señor está haciendo es porque está juzgando a Israel. O sea, el Señor mismo está desatando estas cosas porque Israel ha sido desobediente. O sea, no estamos justificando a Israel, no estamos diciendo que hagan las cosas bien. De hecho, todo esto está sucediendo porque han hecho las cosas mal y porque Jesús quiere despertar un remanente, a una pequeña parte de su pueblo, cumplir sus promesas con esa pequeña parte. Pero tenemos que entender y ser un poco más sabios en cómo el plan de Dios se está desarrollando. ¿Listo? Entonces, ese paréntesis ahí, rápido. Las cosas se ponen duras en la tierra. Vamos con el versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? De hecho, si quieren, leamos del 9 al 11. ¿Quién quiere leer todo este apartado? Anímense, anímense. Impresionante cómo se está ¿Puedo expandiendo. De leer? hecho, Nueva York fue nombrada una persona musulmana en estos días. Sí, eso. Tenemos que estar muy alertas a eso. Em, ¿Quién quiere leer? Perdón. Interrumpí por leer el comentario de Denise. Ah, Buenas noches, yo quisiera ver. Dale, Iris. Entonces, del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello,
Vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto, como mártires por causa de la palabra de Dios, y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se le dijo que descansaran un poco hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unían a ellos después de morir como mártires. Listo, súper. Entonces, Ya no alcanzo a leer lo demás. no, hasta ahí. Entonces, el Señor rompe el quinto sello y Juan deja de ver, por así decirlo, la situación en la tierra y empieza a ver la situación en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? Delante del altar están las almas de un montón de gente que ya ha muerto por causa del Evangelio, que le está clamando al Señor y diciendo, Señor santo, verdadero y soberano, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto va a pasar para que juzgues ya la tierra, para que desciendas, tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Miren, esto es muy fuerte. La iglesia ahorita nosotros todos, y hacemos bien, estamos orando por la redención de las personas. Va a haber un punto en el que todos los ejércitos del anticristo van a ser tan reprobados, van a estar más allá de la salvación y van a ponerse tanto al pueblo de Dios que la oración de la iglesia va a empezar a ser, Señor, no más. ¿Hasta cuándo? Ya, por favor, ven y venga la sangre que han derramado ellos a nosotros. Van a ver ya esposos seguramente clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Derramaron la sangre de mi esposa. Van a haber esposas diciendo esto, o sea, la persecución y el sufrimiento va a ser tal que van a clamar esas almas desde el cielo diciendo, ya, Señor, por favor. O sea, ya no, están dándonos demasiado duro. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ya juzgues a la tierra? O sea, ya, o sea, por favor, que de hecho Jesús en Mateo 24 incluso va a decir, si no se acortaran los días de esa tribulación, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos del Señor se van a cortar. Entonces eso quiere decir que aunque el Señor los haga esperar, ya tiene un plazo establecido. Y lo que dice ahí es que ya la oración va a cambiar, ya no va a ser Señor, sálvalos, sino va a empezar a ser Señor, acábalos. O sea, ya va a haber un punto en el que tanto sea esa reprobación que van a tener muchas personas, muchos ejércitos en el mundo, propiamente los que se alían de manera ya directa al anticristo, que la oración de la iglesia va a ser, Señor, vénganos. Señor, ya. Señor, ¿hasta cuándo ya vamos a tener que esperar para que tú vengas y hagas justicia por la sangre que han derramado? ¿Hasta cuándo ya va a terminar todo este pecado? ¿Hasta cuándo? Y es lo que se ve en el cielo mientras todas estas cosas en la tierra están sucediendo. Entonces, si me preguntan a mí, yo no sé si yo esté hasta que Cristo vuelva, pero sé que si no estoy hasta que Cristo vuelva, seguro y confío en Dios, yo voy a ser una de esas almitas que allá arriba va a estar diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Por favor, ya, o sea, empezar a clamar, Señor, ven. Y me encanta que en el 11, o sea, ese clamor de Cristo, ven, ya, o sea, va a incrementarse. Y en el 11 dice que a cada uno de ellos se les da una túnica blanca y se les dice, ya casi, tranquilos. La cosa está dura, la persecución está fuerte, están sufriendo, ustedes mismos han sufrido, pero descansen un poco más, descansen hasta que se complete el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que van a también morir como mártires. Entonces, fíjense que acá claramente el versículo nos ayuda a entender, la iglesia no se ha ido. Muchos han muerto, ahí están, clamando en el cielo, pero hay muchos otros que siguen, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que a ellos, muchos también les va a tocar unirse a esa sangre derramada por los enemigos de Dios. Por ahí sí, se unirán a ellos después de morir como mártires. Entonces, ahí falta un poquito más de purificación para la iglesia. Falta un poquito más de que el Señor llene la copa de su ira para derramarla sobre la tierra. Entonces, les dicen, tranquilos, ya casi se acaba, ya casi. Y entonces, versículo 12 dice, mientras yo miraba, ¿quién quiere leer esa parte? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Fuerte, está duro. Veníamos
Veníamos de toda una sesión del Señor hablándonos de cómo nos ama, de cómo nos purifica, de cómo nos escoge, de lo hermoso que le... Y quiero que entendamos, o sea, en medio de esto Dios sigue siendo amoroso, en medio de esto Dios sigue siendo bueno, en medio de esto Dios sigue siendo justo, en medio de esto Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo celo y amor por su iglesia, sigue invitándonos a su trono, o sea, por eso es que es importante leer esto con la base de todo lo anterior, sigue haciendo todo por amor a a su iglesia, a que su iglesia sea perfeccionada. Dale, Alejo. No sé si tienes pregunta o quieres leer. No, me dices que el 12, ¿sí? Sí, si quieres leer del 12 eh, hasta el 14. 14. Listo. Mientras yo miraba al cordero, rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Listo. Tremendo. Siguiente sello, o sea, un caos a nivel ya atmosférico fuerte. Estamos viendo eclipses lunares, situación ya fuerte a nivel de los cielos. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en Hebreos, la vez pasada leímos que el Señor le dice que hay profecías, la citan en Hebreos, pero hay otras, están en Joel, hay otras partes de la Biblia en la que dice que el Señor dice, una vez más sacudiré ya no solamente la tierra, sino también los cielos. Mateo 24, Jesús también va a decir, en este momento va a decir, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y en el 30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús acá está hablando. Una de las señales también de claramente de que ya más cerquita todavía es meteoritos cayendo sobre la Tierra, temas de la situación en la atmósfera y en los cielos fuertísima. Estamos hablando de eclipses, estamos hablando de este tema, o sea, se pone fuerte las cosas en los cielos. Las estrellas de los cielos caen sobre la tierra como higos verdes, o sea, va a haber un tema de meteoritos fuerte sobre la tierra. Va a haber va a haber un quebranto fuertísimo para la tierra. Incluso dice que las montañas y las islas son movidas de su lugar, o sea, el movimiento a nivel ya climático, territorial, o sea, todo esto va a estar bien serio. Y son los sellos, todavía no son las trompetas. Y es más, todavía no son las copas de la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, y la palabra dice, creo que es en un salmo, que el Señor ha estado guardando su ira para el día de la ira, o sea, es en serio. Cuando vemos que ahorita en nuestra tierra ocurren injusticias tan horribles y la gente reclama, bueno, y si Dios existe, ¿por qué no hace nada? Va a haber va a haber una temporada en donde leamos el siguiente versículo, porque lo va a responder. Versículo 15 y hasta el 17. Bueno, mentiras, hasta el 16. ¿Quién quiere leerlo? Dale, Cami. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se siente en el trono y de la ira del Cordero. Por, ¿Hasta ahí? ¿O- Listo, sí, hasta ahí. Entonces, fíjense, todos esos que ahorita de manera súper, no sé, grosera o bueno, altanera dicen, ay, pero es que mire toda esta maldad y Dios no hace nada y insultan y blasfeman el nombre de Dios. Acá lo que dice el pasaje es, todo el mundo, reyes de la tierra, gobernantes, presidentes, alcaldes, senadores políticos, generales, militares, ricos, grandes inversionistas, Elon Musk, toda esta gente así de este estándar tipo poderosos, gente de influencia, gente súper conocida en el mundo,
esclavos, la gente también trabajadora, pobre, clase media, hombres libres, emprendedores, todos se van a esconder en cuevas y entre las rocas de las montañas, del sacudón tan fuerte que va a haber en la tierra. Y dice el versículo 16, gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Quiero hacer acá un apunte que me pareció súper interesante. En la medida en la que el tiempo avance para la gente va a ser tan evidente la existencia de Dios que yo creo que el ateísmo acá no juega lugar. Porque acá no hay gente que no cree en Dios. Hay gente que ve a Jesús, ve cómo Jesús quiere establecer su juicio y dice, no, yo no quiero. Yo no quiero a la manera que le parece, no. O sea, miren que acá las personas no están diciendo, Dios no existe, esos son temas climáticos, están diciendo, escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. O sea, va a llegar un periodo de tiempo en el que estas naciones no es que no crean en Jesús, van a verlo, van a saber que Él es Él, pero van a decir, no estamos de acuerdo con su plan. Es más, no estamos de acuerdo con su plan al punto de que nos aliamos con el que se opone a Él. Ya no va a ser un tema de, no, es que yo no creo en Jesús, tú sí crees en Jesús, va a ser un tema de que yo no creo en Jesús porque no me parecen sus métodos y me voy a poner a él y entonces me voy a aliar al anticristo. Va a haber gente que directamente diga eso, ese no puede ser Jesús. No, ¿cómo así? Que trae este tipo de cosas a la tierra porque no entienden el corazón de Dios detrás de esto. Va a haber gente que diga, no, ese no es Jesús. A mí me parece que va un poco más con el Jesús que con el que yo me siento cómodo, este otro que nos dio riquezas, que sí, como que estábamos más tranquilos, que todas estas cosas, ese tipo de circunstancias se va a empezar a ver en la tierra y por eso es que la palabra advierte que de ser posible aún los escogidos serán engañados, que es lo que Tati acaba de escribir. Muchos serán engañados. Por eso es que teníamos que leer todo lo anterior de Apocalipsis, porque si nosotros no entendemos cuál es el corazón de Dios con los juicios, cuál es el corazón de Dios con las pruebas, cuál es el corazón de Dios con los sufrimientos, nosotros no vamos a poder, lo que dice, de hecho, lo que dice Daniel, que lo leímos ahorita antes, el pueblo que conoce a su Dios permanecerá. Si nosotros no entendemos que esta es una faceta del Señor porque nos ama y porque ama al mundo y su propósito es juzgar lo malo para que prevalezca lo bueno, si nosotros no entendemos a nuestro Señor desde esta perspectiva, podemos ser engañados. Por eso es que desde ya cuando pasemos tribulaciones pequeñas en nuestra vida, nosotros tenemos que decir, Señor, listo, estas circunstancias pueden estar difíciles, pero yo confío que tú eres bueno, que al final, Señor, tú triunfarás sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las circunstancias difíciles, sobre la escasez, tú triunfarás. Que a pesar de todo esto, como decían los amigos de Daniel, el Señor nos puede salvar de ese fuego, pero aun si ese fuego nos consume, el Señor sigue siendo bueno. Y yo creo que el corazón de Jesús es levantar una iglesia que tenga esa fidelidad, que podamos entender que aún en medio de todas estas circunstancias el Señor es fiel y es bueno. Cuando todas estas cosas pasen, permanecemos porque lo conocemos y porque lo amamos a Él más que las cosas de esta tierra. Entonces, una situación súper fuerte, donde la gente va a saber que Él es Jesús y va a decir, me opongo. Entonces ya no es un tema de que la gente diga, "Ay, Israel no es el pueblo de Dios", va a decir, Israel es el pueblo de Dios, pero yo estoy en contra de ellos igual. O bueno, sí, o Jesús es el Dios de esos cristianos, pero yo estoy en contra de él. Yo estoy de acuerdo con el otro, que no me exige a mí renunciar a mis comodidades y a mis placeres y a mis pecados. Entonces ya no va a ser un tema de no reconocer que él está, va a ser un tema de, él está, pero no estoy de acuerdo con él. No, yo no quiero. No, no, así no se hacen las cosas. Yo no voy con la manera en la que él quiere desarrollar su plan. Y esto va a pasar. Muchas personas van a reaccionar de esa manera. Nosotros que conocemos a nuestro Señor permaneceremos fieles. Y el último versículo lo voy a leer yo. Dice que ellos dicen, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? O sea, la situación en la tierra, todo el mundo está viendo lo que pasa, que dice, ¿quién podrá aguantar? O sea, ¿quién va a aguantar todas estas circunstancias tan fuertes? Cuando la Biblia utiliza este término de ¿quién podrá mantenerse en pie? O sea,
De hecho, creo que esta frase en específico, no sé si me equivoco, pero esta frase en específico siempre hace referencia es al día del Señor. O sea, es tanta la intensidad de lo que va a suceder en la tierra que de verdad va a ser, se hace una pregunta genuina de ¿quién puede soportar esto? No sé si se me fue la señal ahí, creo. Veo acá que estoy perdiendo conexión. Ya, ahí volví. Bueno, la tierra se hace esta pregunta, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá sobrevivir? O sea, fuerte, fuerte. Y si leemos hasta ahí, pues queda duro, pero quiero que sepan, vamos a acabar. Pero acá, miren con lo que el Señor nos recibe. El pueblo de Dios será protegido. O sea, el anterior, acuérdense de una cosa, la Biblia original no tenía separaciones de capítulos. Entonces, estos subtítulos no estaban, ¿sí? Aquí cuando la gente pregunta, ¿quién podrá sobrevivir? Juan responde, después vi a 4 ángeles que estaban en pie a las 4 esquinas de la tierra y bueno, y va a empezar a hablar del pueblo de Dios, de los escogidos de Israel y de un pueblo inmenso de toda tribu, lengua y nación. Entonces, esos sellos van a estar fuertísimos para la tierra, pero ¿quién podrá mantenerse en pie? Nosotros. La iglesia va a poder mantenerse en pie, porque la iglesia no tiene y no va a tener su corazón en las cosas de esta tierra ni de este mundo. Entonces nosotros, aunque incluso muramos en medio de esas circunstancias y en medio de esa persecución, vamos a permanecer en pie, porque nuestra esperanza no está puesta en esta tierra. Porque aunque nos quiten y nos afecten la situación económica, aunque nos afecten nuestras familias, aunque afecten cualquier cosa, si nosotros estamos puestos los ojos en la eternidad y en Jesucristo, vamos a permanecer en pie. Entonces, preguntan los no creyentes, ¿quién puede soportar esto? La palabra responde, el pueblo de Dios que va a ser protegido en medio de esas circunstancias. Tremendo. O sea, son solo los 6 sellos, faltan las 7 trompetas. Al final de la séptima trompeta viene el Señor Jesús. No más hasta acá, la situación es fuerte, es dura. Y en medio de todo esto, incluso vamos a ver más adelante que el Señor está permitiendo todo esto a la expectativa de que el mundo sea quebrado y quebrantado y lo reconozca a Él como Señor. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Bueno, no voy a hacerles spoiler, creo que eso lo vamos a ver como en Apocalipsis 9, que se acaba esa visión angelical. Entonces, una explicación rápida, hasta acaba en los sucesos cronológicos, ¿no? Entonces, acaba su suceso cronológico y acá se abre esta pregunta, ¿quién podrá sobrevivir? Y el siguiente capítulo, que es un paréntesis, el ángel le responde a Juan, ¿quién va a sobrevivir? Fran, y le muestra una visión de quiénes van a poder sostenerse en pie. Y acá Juan dice entonces, después, por eso vi 4 ángeles que estaban en pie, y va a darse cuenta de quiénes pueden permanecer en pie. Pero esto lo vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Apocalipsis 7. Ahí ya ustedes más o menos se van dando cuenta de a quién hace referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Quiero que me cuenten preguntas, curiosidades. Léanse Daniel 7, léanse Daniel 9 y 10. Pidan al Señor sabiduría para entenderlo. Chao, Nice, Dios te bendiga. Listo, no sé, ¿quién se queda acá? No sé si oramos antes de que se vayan, los que se van a ir. Entonces, me gustaría que oráramos. Vamos a orar ahora rápido. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu plan, Señor, porque sabemos que tu plan es para, Señor, para que toda la tierra, Señor, tenga los ojos puestos en la eternidad y en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto, Señor, tú estás. Gracias porque eres justo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno de llevar a cabo este plan, porque fuiste crucificado, Señor, porque sufriste, Señor, hasta la cruz, Señor, por todos nosotros, por la humanidad y nos has amado, Señor. Gracias también porque tú deseas profundamente, Señor, aniquilar todo el pecado de la tierra, Señor. Acabar con toda la impiedad, Señor, con toda la iniquidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y quieres, Señor, restaurar la tierra santa y perfecta, Señor, y quieres restaurar a tu iglesia. Te pedimos, ayúdanos a entender tu corazón, Señor, que atravesando cualquier prueba en nuestra vida, Señor,
nosotros podamos ver tu corazón y saber que quieres purificarnos, refinarnos, perfeccionarnos, Señor, y fijar nuestro corazón solamente en ti, Señor, porque solamente tú llenas, Señor. Nada de lo que será quebrado, Señor, nada de lo que será destruido, Señor, merece nuestro corazón y nuestra atención, sino solamente tú, Señor. Gracias. Te pido que levantes eso en la vida de cada persona que está conectada, en la vida de cada persona que escucha la grabación, Señor. Una sacudón, Señor, que nos permita desprendernos de todo lo que no seas tú y entender que tú eres nuestra esperanza, de que tú eres nuestro galardón, de que queremos es una tierra en la que tú gobiernes, Señor, de que esta tierra no es nuestro mundo, no es nuestra vida, como decía Pablo y Pedro, Señor, que vivamos como peregrinos, Señor, como extranjeros a este mundo, Señor. Es solo un momento y Señor, y somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los nuevos cielos y en la nueva tierra, Señor, y contigo como rey, Señor, contigo como esposo, Señor, no en este plano terrenal, Señor. Te agradecemos y vivimos contigo lo que vivamos acá, pero esta no es nuestra casa, Señor. Esta no es nuestra casa, Señor. Este es un hostal incómodo por un periodo de tiempo, Señor. Hoy nuestra casa no ha llegado y queremos que tú nos prepares, Señor, para tener nuestros ojos puestos en esa casa contigo, Señor, en donde estás tú, en donde tú habitas en plena gloria, Señor. Queremos es fijar nuestros ojos en el día en el que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Ese día, Señor, vivimos para ese día, vivimos para esa era, Señor. Nuestra vida no está en esta era, sino en la venidera, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tremendo, gloria a Dios. Listo. Ahora sí. Capítulos de Daniel recomendados para leer, para responderle a Cami. El capítulo 7 habla acerca del anticristo y de las cosas que van de venir. Pero la verdad, Daniel es por eso me encanta que Jesús dice, el que lea entienda, o sea, Daniel es un libro que requiere mucho estudio y dedicación y revelación, sobre todas las cosas, revelación. Yo todavía no lo he estudiado a profundidad, cuando lo haga, obviamente, ustedes saben que a mí me encanta, se los traeré, pero ahí se pueden empezar a ver bosquejos de cosas, o sea, yo creo que podemos ir entendiendo cosas leyendo Daniel, porque el Señor ahí se lo muestra el capítulo 7. Oscar Turizos dice, una pregunta. ¿La teoría de un gran arrebatamiento previo ante la gran tribulación queda descartado? Miles de personas creen en un rapto antes de todos estos sucesos. Pero escuchándote parece que la iglesia pasará por la gran tribulación. Sí, bueno, yo, o sea, amo y respeto obviamente a todos los hermanos que tengan la postura pretribulacionista, se llama esa. Pero yo, con amor y con sinceridad tengo que decirle a los hermanos, yo no veo eso bíblicamente. En la Biblia yo no veo apuntes a eso. Lo único veo por ahí un poco suave destello que dice que sí, el Señor no tiene, o sea, ustedes no son hijos de la ira. Y eso está claro. De hecho, los siete sellos y las siete trompetas no son la ira de Dios. La ira de Dios son las siete copas de la ira de Dios. Y para ese momento ya no está la iglesia. Pero aquí está la iglesia. Y lo que nosotros leemos en Daniel es que esta tribulación va a ser para purificarnos y perfeccionarnos. Es más, Jesús mismo en Mateo 24, si ustedes leen, él habla acerca de el horrible sacrilegio y el comienzo de la gran tribulación antes de que él regrese. No veo yo un apunte a que supuestamente antes secretamente se rapten algunos. Yo no veo eso en la Biblia. Y tendría que charlar con un hermano que, pues, no sé, plantee sus versículos, pero yo más o menos los he visto y yo no veo que eso esté. Además, entendiendo el corazón de Dios desde la perspectiva de que la tribulación para los hijos de Dios no se trata de ira o juicio de Dios, condenación, sino se trata de purificación, creo que da todo el pie. Entonces, aquí podría quedarme dando una lista de versículos. Tesalonicenses, Mateo 24. Es más, el mismo Apocalipsis, perdón. Yo lo siento, voy a hacerles un spoiler rápido para de una vez decirles que a mí me parece esto es clarísimo. Eh, Perdón el spoiler, lo vamos a ver la otra semana más. De hecho, voy a cortar acá grabación.